La llegada del carismático expreso político y artista de las artes plásticas, Manuel Otero Alcántara, al exilio, creó nuevamente el rifirrafe entre tirios y troyanos. Salió a relucir nuevamente las aventuras y desventuras entre el exilio y el incilio. Y tomo prestada la palabra incilio de nuestra amantísima Dulce María Loinás, que lo utilizó para representar a aquellos cubanos que dentro de la isla, pues como no podíamos exilar, no podíamos salir al exterior, por cualquier razón que la tiranía impedía, pues nos encerrábamos en nuestro cascarón y seguíamos resistiendo el embate del tirano. Muchas veces un pequeño grupo de agentes de la tiranía crean más revuelo que una bandada de totí. Y no es caso único. Yo, analizando unos datos, por ejemplo, en el Reino Unido el 6% de la población tiene 180 tribunales sharia, 3.000 mezquitas, 25 diputados, 6 ministros y 9 de las grandes ciudades de Inglaterra están controladas por los islamistas. Son poca gente, pero que hace mucha bulla. Y hace bulla para separarnos, para dividirnos. Que no es mucho, ni es poco. Es hacer bulla, es hacer algarabía, es hacer embrollo, es crear confusión. Pero quiere decir que no hay diferencias entre el exilio y el incilio. Los temas importantes de las relaciones entre el exilio cubano, principalmente en los Estados Unidos, y la oposición democrática interna, giran en torno a la unidad, las diferencias estratégicas, la desconfianza histórica y la preparación para una eventual transición post-castrista. Estas relaciones entre el exilio y el incilio han sido muy complejas durante décadas, con avances, retrocesos y ahora recientemente con la creación de alianzas. Pero no obstante, persisten tensiones. Hola, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 22 de julio del año 2026, abordaré mal y rápido un solo tema. Aventuras y desventuras entre el exilio y el incilio. Pero como dice Petronio, el árbitro de buen gusto, la prisa no es elegancia. Homenaje a Víctor Manuel Domínguez, fallecido el pasado 10 de julio. Este es uno de sus libros de crónicas, divertidísimo. La familia real cubana. Tiene otros dos excepcionales también. Y un libro de poemas que te lo recomiendo, Café sin Heidi frente al mar. Editado por Neoclub Ediciones entre los años 2014, aproximadamente 2015. Esto usted lo puede encontrar en Amazon. Víctor Manuel Domínguez, periodista, fundador del periodismo libre, sindicalista también. Todo un erudito en temas de literatura universal y cubana. Pero volviendo al tema de Marras, la batalla entre el exilio y el incilio, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué sucede? Bueno, hay 5 cosas que trato de señalar de alguna manera. Hay desconfianza mutua y fragmentación. Hay estrategias de transición diferenciadas. Uno va por la ruptura, el otro va por la negociación. El rol del exilio en la reunificación y el apoyo. Eso está caliente, hay que discutirlo. El 4º punto serían los presos políticos, los derechos humanos, la memoria histórica, cómo rescatarla. Y la influencia externa y soberanía. Yendo rápido, desconfianza mutua y fragmentación. Históricamente los sectores del exilio han criticado a opositores internos por, lo pongo entre comillas, legitimar el sistema. Blanco de esas críticas, bueno, Osvaldo Payá y el Proyecto Varela. Blanco de esas críticas, los compatriotas de Candidatos por el Cambio, que hicieron un tremendo esfuerzo entre el 2014 y el 2017 por llevar candidatos independientes a los procesos de gobierno dentro de Cuba. No me atrevo a decir elecciones, porque no son elecciones, todos sabemos, pero era una forma de participar. El exilio se le abrió fuego muy duro. Es más duro todavía cuando voceros del exilio llaman cobardes a los cubanos que están dentro de la isla. Lo llaman carneros, los ofenden. Y yo siento en esas palabras racismo. No racismo de negro y blanco, sino racismo del cubano que se fue y el cubano que se quedó. Son muy pocos, pero tienen los micrófonos. Y que cada vez que uno coge el micrófono, dice que el cubano de la isla es cobarde, es carnero, no tiene valor, no se tira para la calle. Yo siempre pregunto, ¿y tú qué hacías cuando estabas en Cuba? No hay un preso político, no hay alguien que haya sufrido el terror de la dictadura que diga al pueblo cubano que es cobarde. Y eso es uno de los problemas de desconfianza mutua y fragmentación. La oposición interna dentro de Cuba a menudo ve al exilio como maximalista y desconectado de la realidad diaria de la isla. Eso cuando 15 días puede que alguien se fue y de pronto te dice, ¿y tú no tienes internet? Y yo me pregunto, ¿y tú no sabías hasta hace 15 días que aquí en Cuba no había internet? ¿O había una gran desconexión? A eso se suma el trabajo de inteligencia de la dictadura. Y no me voy a ocultar para decirlo. Los nombres como Vega de Cuba Próxima o la oposición leal o Manuel Cuesta y Elena Larrinaga del Consejo de Transición hacen finamente el trabajo de desunión del exilio con el incilio. Romper esa posibilidad de trabajo en común. Las estrategias de transición. El exilio es más duro a la hora de posicionarse con respecto a las estrategias. Va a la ruptura directamente. Mientras que dentro del país, y eso ha cambiado mucho en los últimos años y meses, siempre había una tendencia más, espérate, vamos a ver qué pasa, qué sucede. Todo el mundo no es igual. Hay que tratarlo con cuidado, con pinzas para poder construir la nueva realidad. La vida ha demostrado que el gobierno es un gobierno malvado, es perverso, es antipatriótico, es anticubano.
y está en la corrupción y en sus intereses de una manera demasiado dañina, no para los cubanos, sino para todos. El rol del exilio en la reunificación y el apoyo a la sociedad civil. El exilio se queja desde hace muchos años. El primero que lo habló públicamente fue Héctor Palacios, recientemente fallecido. Las ayudas no llegan a Cuba. Las ayudas que deben entrar a Cuba para la oposición democrática, para la sociedad civil, para los activistas, no llega a Cuba. Por la razón que sea, pero no llega. Y eso hace de que el valor fundamental que tiene el exilio con respecto a Cuba, que es la evangelización, no la inversión, como pueden pensar muchos. Es importante la inversión económica para poder dar fuente de trabajo, poder empezar a estabilizar el país. Pero lo más importante es la evangelización. Y me refiero a valores como la lealtad, el derecho, la solidaridad, la decencia, la honestidad, del cual el exilio es portador. Esa gran masa de cubanos que hay alrededor de todo el mundo son el más claro ejemplo de esos valores. Hay coincidencia con respecto a los presos políticos de derechos humanos. Y ojo, desde el exilio no se ve la visión clara que tienen los patriotas cubanos dentro de la isla sobre la justicia transicional. Hay un libro de referencia de René Gómez Manzano, escrito sobre el año 2001-2002, que trata el tema de la justicia transicional. Y bueno, en los últimos tiempos, y de pronto debido a la caída terrible del sistema socioeconómico cubano, que es un holomor a la cubana, los muertos parecen en la calle, que esto es dramático. Yo me encontré hoy, estoy hablando de hoy lunes, cuando grabo el programa, un muerto en la calle L y 21, los que conocen La Habana, frente a Copelia, al lado de la Escuela de Economía, donde está el parqueo, donde hay unos banquitos, que ahí había una parada, hay un hombre muerto a las 10 de la mañana, estaba la policía levantando el cadáver. Y las personas se están muriendo así, hay imágenes de personas muriéndose así. Hay una persona también que se murió hace varios días también en la calle, en pleno malecón, ahí cayó muerto. Al día 10 de julio específicamente. Se han muerto una cantidad de patriotas últimamente, porque no le llega la ayuda, porque no llega los apoyos. Sobre todo el grupo de personas mayores que tuvo una mayor participación en los 90, en los 2000, y que se quedó en la isla. ¿Está cambiando el escenario? Sí, yo creo que está cambiando. Con la crisis de expectativas en Cuba, la incertidumbre que hay, pues cada vez se está apostando más a la intervención militar extranjera. Me gustaría que el Escudo de las Américas participara en esa restauración democrática en Cuba. Pero veremos cómo se desarrollan los hechos. La llegada al exterior de cada vez nuevos exiliados y con un peso específico, estoy pensando en José Daniel Ferrer García ahora mismo. Y el acuerdo de liberación de marzo de 2026 es un punto de inflexión. Ya se plantean líneas de desarrollo como comisiones de trabajo conjuntas, gobiernos provisionales inclusivos, reunificación nacional, pero falta un dato. Falta un dato en el cual no se pone de acuerdo el exilio, que es el que tiene la posibilidad de hacerlo, que es hacer primarias de la oposición democrática. Debemos estimular, apoyar, rezar para que nuestros líderes políticos del exilio se den cuenta de la importancia de las primarias para elegir un liderazgo que permita el proceso de transición democrático en Cuba. Hay avances, sí, hay superación de muchas de las desconfianzas, hay más comunicación. Hay muchos líderes de la oposición que se fueron en los últimos 10 años, que dejan parte de sus bases aquí y que hay excelente comunicación. Hay un enfoque de preparación, hay una crisis tan grande al interior de la isla que hay un enfoque en preparación, no de presión o de protesta, sino de búsqueda de mecanismos de articulación de los cubanos de allá y de aquí. Y sobre todo la inclusividad. Hay una búsqueda de la inclusividad que me parece excepcional. Esas discusiones muchas veces ideológicas, las que yo tuve la oportunidad de ver como testigo, creo que está en base ahora de una visión más amplia, que es la libertad de Cuba. Este fortalecimiento responde sin lugar a duda a una situación de crisis aguda, presión externa. Y ojo, no olvidar, lo voy a repetir, no olvidar las acciones del gobierno a través del Consejo de Transición Democrática, con Cuesta Morúa y Elena Rinaga por un lado, y la oposición leal, manipulada por Veiga, aquella gente de Cuba Próxima, que hacen el trabajo sucio realmente de dividir, porque el asunto de estas personas, de estas supuestas organizaciones que no tienen nadie atrás, afortunadamente, es dividir, es crear la bulla, el barullo, confundir, decir que tienen otra opinión. No, ellos pueden tener una opinión, eso es su derecho, pero lo que tratan de hacer es daño, es romper la intención, y fue lo mismo que ocurrió cuando todos unidos, que Cuesta Morúa aparecía siempre rompiendo todas las organizaciones, Cuesta Morúa, y lo hacía cuando todos unidos, lo hizo con el Proyecto Varela, lo hizo cuando Mónaco Progresista, lo hizo con De Frente, y es parte de esa dinámica de lo que los venezolanos llaman los alacranes, que se pican. Volviendo al comienzo, Luis Manuel está en el exilio, afortunadamente, salió de 5 años de prisión. Y hay quien dice que si llegó muy de peso pesado. Bueno, ¿y qué? No nos fijemos en eso. Fijemos en todo lo que tenemos que hacer por delante para poder sacar a Cuba de la crisis en que se encuentra. Y les recuerdo, esto es Aliaga Pesan Reports de La Habana, Cuba, compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana, y si los informativos dan noticias, nosotros la ponemos en contexto.